Hola mis hermanos, buenas tardes. Es un gozo estar aquí con vosotros. Es un momento especial, ¿no? Donde buscamos reflexionar un poquito sobre nuestra historia como pueblo de Dios, en especial nuestra historia más cercana, ¿no? Como pueblo de Dios aquí en España. Es un gozo teneros, los que están aquí presencialmente en especial, pero también los que nos acompañan por internet. Lo que yo he pedido y voy pidiendo a lo largo del evento es que los que están conectados, si pueden compartir para que más personas puedan mirar. Entonces, si tú puedes ahí mismo en tu sitio conectar, compartir para que otras personas puedan mirar, ¿no? Esta es la segunda edición de un evento que llamamos Celebrando la Reforma. Hicimos uno en 2019, antes del caos, antes de que todo cambiara, ¿no? Y año pasado no hemos podido hacerlo por las razones que todos nosotros sabemos, pero estamos gozosos de una vez más buscar la faz del Señor y buscar comprender tanto teológicamente cuanto históricamente un punto específico de la Reforma protestante del siglo XVI. Nosotros, como iglesia protestante, como iglesia reformada, nosotros nos gozamos y celebramos mañana, 31 de octubre, lo que es la Reforma protestante del siglo XVI, ¿no? 504 años este año. Y el tema de nuestra pequeña conferencia, de nuestro ciclo de ponencias en esta tarde-noche, será la traducción de la Biblia y el papel preponderante de dos extremeños en este proceso, ¿no? En su desarrollo. Tenemos el gozo de tener al pastor Samuel con nosotros, Samuel Alonso, que es pastor de la Iglesia Bíblica Reformada en los Santos de Maimona, aquí también en Extremadura, en el sur de Badajoz. Y ¿no? Yo me llamo Gabriel, yo soy el pastor de la Iglesia Evangélica Presbiteriana en Don Benito. Pero me gustaría, al empezar, vamos a hablar sobre la traducción de Reina Valera. Entonces, no podríamos empezar de una manera mejor que leyendo el texto de Reina Valera. Es claro que yo no voy a leer en el castellano antiguo, pero me gustaría leer un pasaje del Salmo 19. Estaré leyendo en la revisión hecha en 1960, Reina Valera 60. Yo voy a leer la parte final del Salmo 19, donde el salmista habla de la palabra del Señor por medio de sinónimos, a partir del verso 7 hasta el verso 14, así escribió el rey David. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que el mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la destila de panal. Tu siervo además amonestado con ellos, en guardarlos hay gran galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se aseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. El deseo de David, ¿no?, es que todo su ser pueda alabar al Señor. Y él comprende que esto solo es posible por medio de la palabra del Señor, ¿no? El Salmo es construido por medio de una metáfora. Él va llamando la ley de Jehová de distintos nombres, ¿no? La ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el temor de Jehová. Todos quieren decir la misma cosa, la palabra. Y va diciendo lo que esta palabra produce en el corazón del hombre. Entonces, lo que deseamos hacerlo en esta tarde no es simplemente pensar sobre un libro antiguo, sino que pensar sobre un libro que cambia nuestras vidas, un libro que transforma nuestra historia, un libro que de hecho es capaz de hacer del corazón de piedra un corazón
nuevo para la gloria del Señor. Como iglesia del Señor tenemos la costumbre de orar a Él, entregando todo lo que hacemos. Y me gustaría hacer una oración en este momento. Padre Santo, te doy gracias por el privilegio de estar aquí con tu pueblo. Te doy gracias por los hermanos de los Santos de Maimona que están con nosotros, por esta iglesia allí, por tu pueblo. Te doy gracias, Señor, por la vida del pastor Samuel. Te doy gracias por la vida de la iglesia evangélica presbiteriana en Don Benito, que a lo largo de más de 20 años, Señor, viene sembrando el evangelio en esta tierra de Extremadura. Y nosotros ahora te pedimos, Señor, gracia para reflexionar sobre tu palabra. Gracia para comprender sobre el desarrollo histórico que ocurrió para la traducción de tu palabra. Hombres que han dado su vida para que nosotros pudiéramos tener hoy en nuestras manos una Biblia que pudiéramos comprender. Te doy gracias, Señor, por tu pueblo. Te entregamos, Padre, todo lo que vamos a hacer y te pido que tú seas glorificado y que tu iglesia sea edificada. En nombre de Jesús. Amén. Hola. Entonces, antes de pasar a Pastor Samuel, yo pido, Juan Diego, tú te quedas con esto y tú vas entregando a los que van llegando. Nosotros vamos a voy a explicar cómo va a funcionar la cosa, ¿vale? Nosotros vamos a tener dos momentos. La primera ponencia, Pastor Samuel va a hablar sobre los antecedentes de la Reforma y sobre Casiodoro de Reina. En un segundo momento, ya seguido, ¿no? Yo estaré hablando sobre Cipriano de Valera. Pastor Samuel va a hablar sobre la Biblia del Oso, ¿no? Que tenemos aquí un facsímil. Yo voy a hablar sobre la Biblia del Cántaro. Y después vamos a tener unos 20-30 minutos de preguntas. Entonces, si te queda con una duda, tú puedes preparar, escribir ahí y al final de la segunda ponencia tú podrás hacer la pregunta, ¿vale? Una vez más, antes de pasar a Pastor Samuel, si estás conectado, por favor comparte el vídeo para que más personas puedan mirar y así poder aprender más de la palabra del Señor. Entonces yo voy a pasar el micrófono oficial. El Pastor Samuel va entonces a empezar con la primera ponencia. Muchas gracias, Pastor Gabriel. Muchas gracias a todos los que han venido a esta convocatoria, que sin duda me siento sumamente privilegiado, agradecido al Pastor Gabriel por la invitación, y es un privilegio poder estar aquí, pues celebrando la Reforma con la Iglesia Evangélica Presbiteriana en Don Benito. Porque yo soy de Villanueva de la Serena, yo nací aquí en Villanueva de la Serena, entonces para mí venir aquí, poder exponer algo que tanto me apasiona, como lo que Dios ha hecho a través de la historia, por medio de la historia, a través de su iglesia. La iglesia evangélica no comienza cuando tú llegas a la iglesia. Hay una historia muy larga y muchos también podemos pensar que comienza con la Reforma. Pero es difícil saber me pidió el Pastor Gabriel, vamos a comenzar hablando de los antecedentes a la Reforma. Es difícil cuándo empezar a hablar de los antecedentes. Pero lo que sí es cierto es que cuando la Reforma comienza, Lutero, Calvino, los reformadores españoles como Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, no vienen de algo que se inventan. O sea, siempre Dios a lo largo de la historia, desde que Cristo estuvo y dio su vida por nosotros y nos trajo el Evangelio, siempre Dios a lo largo de la historia ha mantenido la luz del Evangelio, la llama viva. Incluso hasta en el conocido siglo más oscuro, como el siglo X, conocido en la historia como el Seculum Oscurum, hasta ahí estuvo la luz de Dios, porque el Evangelio nadie lo puede apagar. La palabra de Dios nadie la puede apagar. Pero entonces, ¿cómo llegamos a esta pregunta? ¿Cómo llegan dos extremeños a recibir el Evangelio? ¿Cómo llegan dos extremeños a
hacerse protestante, hacerse evangélico, para que nos entendamos. Bueno, dentro de este periodo del siglo XVI, España y Europa empieza a ser iluminada. También no podemos entender la reforma protestante si no entendemos también de que, o sea, el humanismo cristiano. El humanismo cristiano fue muy importante, no pensar el humanismo como lo pensamos hoy. El humanismo cristiano, por ejemplo, Erasmo de Rotterdam, que nunca fue protestante, pero hizo mucho con el texto Receptus, con la traducción, con la recopilación del Nuevo Testamento en griego, y con toda esta preguntas que se hacían los humanistas, cómo tener una fe viva, una fe evangélica. En España hubo un movimiento, después del concilio de Constanza, en el siglo XV, se veía que Europa, la Iglesia, estaba muy corrompida, ciertamente. Y en el siglo XV, después del siglo XV, tenemos una reforma que se llama la Reforma, fue una reforma católica, se llama la Reforma Isabelina, por la reina Isabel de Castilla. Y ella quiso, pues, un poco, aunque es conocida como la reina católica, Isabel la Católica, pero realmente era una mujer, por lo que hemos podido estudiar, una mujer dentro de lo que el contexto que vivía, una mujer piadosa que buscaba el acercamiento a esta fe evangélica. Y entonces comienza a reformar la iglesia, porque la iglesia, la verdad, que estaba muy desordenada, y se apoya en esta reforma en Fray Jiménez de Cisneros, conocido también como el Cardenal Cisneros. Y hay dos cosas importantes que hace este hombre. Una es la creación, bueno, la Biblia complutense, políglota complutense, y otra es, que aquí donde vamos, es la creación, la fundación de la Universidad de Alcalá. La Universidad de Alcalá sería un epicentro no solo del humanismo, sino también de la reforma protestante. España fue iluminada con las doctrinas de la fe evangélica gracias a esta universidad. ¿Por qué? Porque allí en el año 1520 ya se cuenta con textos de Lutero. Y hay personas que estudian allí, y hay tres personas que, bueno, hay uno anteriormente que no podemos dejar de nombrar, que es Juan de Valdés, pero no vamos a tocar su vida porque si no nos meteríamos, esto es para otra conferencia. Pero Juan de Valdés, con su libro Diálogos de la Doctrina Cristiana, es un libro que fue el que abre la puerta, digamos, uno de los primeros libros protestantes evangélicos que entran dentro de los libros prohibidos, del índice de libros prohibidos. Pero toda la enseñanza, todo este caldo de cultivo de la Universidad de Alcalá es importante, porque de allí van a salir tres personajes muy trascendental para Sevilla. Este es Francisco de Vargas, Constantino de la Fuente, que siempre se le ha llamado Constantino Ponce de la Fuente, pero Constantino de la Fuente, y Juan Gil, también conocido como Doctor Egidio. A raíz de la publicación de Diálogos de la Doctrina Cristiana de Juan de Valdés, ahí ya como que se da cuenta la iglesia, ojo, aquí está pasando algo que se nos está yendo del control, no tenían controlada la situación, como querían tener a la gente pues un poco ignorante de las escrituras. Entonces, pues claro, por salvaguardar su vida, Juan de Valdés se va para Nápoles, y tanto Francisco como Francisco de Vargas, Constantino de la Fuente y Juan Gil van a Sevilla. ¿Y por qué van a Sevilla? Y esto es otro dato muy importante vinculado a Extremadura. Allí había un obispo humanista y abierto a las doctrinas evangélicas, a que el pueblo llegara a las Escrituras, que era el obispo Alonso Manrique de Lara. Y este señor era extremeño. Este señor era de Segura de León, provincia de Badajoz, para que veamos también que gracias a un obispo extremeño fue quien recibe a los que vienen huyendo de Madrid y otras ciudades, a los protestantes españoles. Y bueno, después Alonso de Manrique tuvo su sucesor, Fray García de Loiza y Mendoza, que este también protege, no solo coge, sino que protege a los protestantes. O sea, de que esto que la Iglesia Católica era totalmente toda reacia al mundo protestante, o sea, a la confesión protestante, había muchos obispos abiertos a recibir la
la fe protestante, la fe evangélica. Entonces, estamos en Sevilla. Hemos visto que 3 importantes teólogos de Alcalá van a Sevilla. Y estos 3 teólogos importantes son muy influyentes en la formación, en los centros de formación de Sevilla. Incluso Constantino de la Fuente es un predicador de la Catedral de Sevilla. Qué cosa tan maravillosa. Ojalá se vuelva a predicar pronto en la Catedral de Sevilla el Evangelio, como lo hacía Constantino de la Fuente. Muchas de estas enseñanzas del humanismo cristiano llegan, por ejemplo, al colegio de doctrinas de los niños, también a la Universidad de Sevilla, y allí en la Universidad de Sevilla y en el colegio de Santa María de Jesús, que formaba parte de la Universidad de Sevilla, van a estudiar nuestros queridísimos extremeños Casiodoro y Cipriano, Casiodoro de Reina y Cipriano Valera. Entonces ya ahí vemos un vínculo que por qué estos extremeños se encuentran con la doctrina protestante, con tan tremendos profesores que tenían. En Sevilla todo iba muy bien hasta que llega un obispo, Fernando de Valdés y Sala, que era sucesor ya del obispo Loisa, a partir del año 46, y este estuvo hasta el 68. Este obispo, si los otros eran muy buenos, este obispo fue una guerra contra la fe evangélica, y fue el obispo que estuvo presente y que declaró y ofició los autos de fe donde murieron tantos protestantes. Y esto ya es algo triste. Entonces, a partir del año 46, año 50, ya había que tener mucho cuidado con lo que se hablaba en Sevilla. Predicar el evangelio del Jesucristo único Salvador, eso te podía llevar a la hoguera. Ya era algo muy delicado. Por eso ahí entra un importante personaje, Julianillo. Julianillo es el copoltor que empapela, digamos, Sevilla de la doctrina evangélica. Julián Hernández, conocido Julián Hernández, alias Julianillo por su estatura, era enviado por otro hombre que había salido de Sevilla, Juan Pérez de Pineda, que estaba en Ginebra. Y este Juan Pérez de Pineda era el primer español pastor reformado ordenado. Y esto es muy importante también. Este hombre, con sus cargas por Sevilla, empieza a mandar materiales, tratados, escritos, cartas desde Ginebra a Sevilla. Pero me podréis preguntar, ¿y cómo lo hacías en pleno siglo XVI? Hoy es fácil mandar un email por internet. Pero en pleno siglo XVI alguien tenía que ofrecerse. Y eso se ofreció con mucho amor por su tierra, Julián Hernández, alias Julianillo. Julianillo estuvo introduciendo contrabando, permitidme la expresión porque así lo era, contrabando evangélico en Sevilla durante la década de los 50 del siglo XVI, hasta un hecho que cambiara todo. En el año 1557 es capturado por un error. ¿Sabéis qué error comete? Que llevaba unas cartas y se la entregó a una persona que se llamaba igual, que no era, y resulta que esta persona era cercana a la Inquisición. Entonces ahí ya como que se dieron cuenta de toda la entramada, se puede llamar, permitidme la expresión, de la iglesia evangélica en Sevilla. Y este lo denunció. Pero antes de hablar de cómo acaba el pobre Julianillo, este es el monasterio San Isidoro del Campo, en Santiponce, Sevilla, que se ve estupendamente cuando vas por la autovía. Invito a que podáis, se puede visitar incluso. Este Julianillo es el que lleva los materiales de Ginebra evangélicos adentro del monasterio. ¿Y quién estaba en ese monasterio? Casiodoro de Reina y Cipriano Valera. En ese monasterio llegaron esos tratados evangélicos en español desde Ginebra, y que los frailes, entusiasmados con la doctrina evangélica, leían, y fue de bastante bendición. Debido a la captura de Julianillo en 1557, esos monjes, 12 monjes, entre ellos Casiodoro, entre ellos Reina y Valera, huyeron de Sevilla. Pero quiero apuntar algo sobre Julianillo. Julianillo no era un doctor en teología. Julianillo no era un gran teólogo. Tenía una doctrina estupenda. Era una persona humilde, un copoltor.
Fijaros que por una persona humilde Dios usa para cambiar una nación. Permitido por la Biblia, quiero decir. Todos somos útiles en la obra del Señor. Todos. Y lo vemos en Julianillo. Y el auto de fe de 22 de diciembre, 14 personas junto a Julianillo fueron quemadas vivas por la Inquisición. Y el 26 de abril del 62, 11 monjes fueron quemados en efigie. Como no estaban, lo que hacía era algo absurdo. La Santa Inquisición creaba como unas estatuas, una sepultura, una estatua a tamaño natural que representaban a cada fraile de lo que se habían fugado, y los quemaban diciendo que así pues los quemaban al infierno. Lo que no sabían que esas llamas no podían impedir la libertad que ellos tenían en Cristo. Fueron quemados y estos autos, no sé si conocéis Sevilla, pero según ya vais, estos autos de fe se oficiaban en la Plaza Hispalense de San Francisco. Y los libros de Casiodoro de Reina, de Cipriano Valera, y creo que el pastor Gabriel va a hablar también un poco de esto después, fueron introducidos en el índice de libros prohibidos. O sea, todo lo que llevara el nombre de Casiodoro de Reina, Cipriano Valera, estaba condenado por la Iglesia Católica de Roma. Pero bueno, ya hemos hecho un análisis de cómo llega un extremeño, 2 extremeños a conocer la fe evangélica. Esto es algo muy resumido, podríamos estar horas hablando de cómo llega la fe evangélica a Sevilla y estos hombres de Dios. Pero ¿quién era Casiodoro de Reina? Nació en Montemolín, Badajoz, en el año 1520. Eso es Montemolín, conocida por la crianza también del cerdo ibérico que vemos en la foto, pero también conocida hoy gracias a los divulgadores e historiadores por la ciudad, por el pueblo, mejor dicho, donde nace nuestro Casiodoro de Reina. Poco se sabe de su juventud. Solo sabemos que estudia en Sevilla, ingresa en el monasterio de San Isidoro del Campo, en Santiponce, que ya hemos hablado, y allí es ordenado sacerdote. Allí, como hemos visto, tiene contacto con escritos de Calvino y reformadores de Ginebra, y seguramente que de Lutero también. Parece ser que Casiodoro de Reina era considerado, como, permitidme la expresión, como el cabecilla, maestro, o podríamos decirlo, aplicado a un lenguaje evangélico, pastor del grupo de los monjes que estaban en Santiponce. Y estos monjes, ya sabemos cuál fue, que huyeron y después fueron quemados simbólicamente en los autos de fe del 62 en Sevilla. Debido a la persecución, se marcha a Ginebra. Como ya hemos señalado, a raíz de la captura de Julianillo, los monjes se marchan a Ginebra, que era donde le llegaba la información de una ciudad reformada, una ciudad evangélica. En Ginebra está un poco tiempo, aunque no se encuentra, porque allí llega y no se encuentra con la Ginebra esperada, pues estos españoles salían de aquí en una persecución y ellos buscaban también la comunión entre los distintos evangélicos, las distintas personas que abrazaban la fe evangélica. Por ejemplo, en Ginebra, Reina fue acusado por sostener que los anabaptistas tenían que ser considerados hermanos, que hoy los consideramos hermanos. En ese tiempo no era tan sencillo, eran tiempos convulsos. Y también por propagar un libro de Castellón, y porque era un poco heterodoxo en la Ginebra del siglo XVI, y por decir que Miguel Servet había sido quemado injustamente. No estamos aquí ahora para juzgar o para señalar. Es difícil pensar hoy, como en el siglo XXI, personas que somos, cómo actuarían o cómo actuaríamos en el siglo XVI, o juzgar en el siglo XVI cómo se actuó, porque eran años muy convulsos y era una sociedad, como digo, muy agitada, y es difícil hacer un análisis de esto. Pero algo que sí me llama la atención, fijaros que Reina llega y dice, no, a ver, que alguien se muera por su fe, ya esto lo vemos en España, que haya división, que los anabatistas. Esto me llama la atención de los reformadores españoles. Los reformadores españoles tenían este patrón, en el sentido de que ellos querían la unidad del pueblo evangélico, y lo veremos más adelante, sea cual sea la posición, mientras se tuviera presente los credos
apostólicos que nos preceden y se tuviera presente la Escritura como autoridad. Entonces, esto es importante porque vemos a unos reformadores españoles, y hay que entenderlo, porque si ellos vienen de una persecución de tiempos convulsos, buscaban un lugar de paz, de tener comunión unos con otros, y es algo de valorar. Y bueno, abandona la ciudad de Ginebra, hace varios viajes, todos ellos movidos por un corazón pastoral, por su gente. Había muchos españoles ya refugiados en Europa. Allí se congrega durante un tiempo en Londres, llega a Londres, donde se congrega en la iglesia francesa, y posteriormente, por el apoyo de la reina Isabel I de Inglaterra, una reina protestante, funda una iglesia de refugiados españoles, la primera iglesia de refugiados españoles en Inglaterra. Y fue allí donde escribe su confesión de fe, que es esto lo que tenemos aquí. Esta imagen aquí, más a mi lado, es algo que poca gente ha visto. Es la confesión auténtica de fe que guardan en Londres. Esa letra se puede decir que es la letra que el mismo Casiodoro de Reina escribe en esa confesión de fe. Pero ¿qué pasa en Londres? Bueno, en Londres también escribe el otro que ya hablaremos, pero ¿qué le pasa en Londres? Bueno, en Londres no lo escribe, perdón, se me ha ido. Pero ¿qué le pasa en Londres? En Londres la sombra de las acusaciones de Ginebra le vuelven. Y es acusado incluso, esta vez no solo por lo de Ginebra, sino también por espía de Felipe II, que le acusan de cosas muy graves. Entonces él ve el ambiente hostil y se vuelve a ir y abandona Londres. Tras una primera corta estancia en Amberes, se dirige a Orleans, Francia, donde en Bergerac, bajo el amparo de la duquesa protestante, la duquesa calvinista Renata de Francia, permanece en su casa hospedado durante año y medio, juntos con Antonio del Corro y Juan Pérez de Pineda. Aquí, en ese tiempo, seguramente que hablaron de la Biblia, que se estaba traduciendo, la Biblia, digamos, que tenemos aquí delante, el facsímil y seguramente de la obra que vamos a ver ahora también. Allí permanece hasta 1565. Aquí vemos ahora la otra obra que tenemos, que es algunas artes de la Santa Inquisición Española, que esto forma parte, dicen algunos, de la leyenda negra, pero esto fue maravilloso. Incluso hoy se puede conseguir editada. Si quieres saber cómo funcionó realmente la persecución a los protestantes, esta obra que escribe, siempre ha habido un debate, ¿quién escribe esta obra? Porque está firmada en latín Reginaldus Gonsalvius Montanus, y en Reinaldo González Montano, pero era como un nombre postizo. Esta obra, hay un consenso académico que dice que lo escribió tres autores: Casiodoro de Reina, Antonio del Corro y Juan Pérez de Pineda, casualmente los tres que habían estado juntos en Francia. ¿Por qué se dice esto? Porque se puede comparar el texto con otras obras de estos autores y tiene una gran coincidencia. Y también otra cosa, esta obra es impresa en Heidelberg, y Reina se encontraba en el 67 en Frankfurt, que estaba muy cerca de Heidelberg. Y también es que Reina, en una de sus cartas, que tenemos aquí, algunas cartas editadas de Casiodoro de Reina, menciona la publicación de esta obra al poco tiempo de haberse impreso, que poca gente conocía. En el año 1565 al 69 se dedica íntegramente al proyecto de la traducción de la Biblia. En el año y se la pasa entre Frankfurt y Basilea. En el año 1570 se afinca en Frankfurt, donde es miembro de la Iglesia Reformada de Francia, y en 1577 vuelve a hacer una edición de la Confesión de Fe que hace él en Londres. Ya le vemos en julio de 1578, fue invitado a pastorear una comunidad luterana. Fijaros, había estado con los calvinistas de Ginebra, después se fue con los anglicanos de Inglaterra, y ahora es invitado a una congregación luterana. Es lo que quiero decir, que ellos no se encasillaban, porque buscaban lo que es la fe viva que hablan los españoles, que hablaban los reformados españoles. Se dirige
Amberes en el año 79, donde permanecerá hasta el año 84, y ahí tiene que dejar Amberes porque Felipe II toma la ciudad. Entonces todo protestante tenía que irse de ahí. Y se dirige de nuevo a Frankfurt, Alemania, donde en 1593 es reconocido como pastor de la ciudad, teniendo ya más de 70 años. Y Reina finalmente muere en Frankfurt el 15 de marzo de 1994. Ya hemos conocido un poco a Reina. Y ahora vamos a ver su obra por la que se le recuerda, la Biblia del Oso, que la tenemos aquí. Sin duda, es el origen de la Biblia que tienes en tus manos. Esto es maravilloso, poder conocer algo más del origen de ella. Hoy en día tú vas por la calle, hablas con los extremeños mismos, y tú le dices que quién era Reina, quién era Valera, y no conocen. Por lo tanto, esto es importante, que primeramente lo conozcamos nosotros como protestantes. Fecha de publicación. Tengo puesto aquí la traducción, tengo puesto, pues se ve, Monasterio de Santiponce, Ginebra o Londres. Aquí hay un debate sobre esto que analizaremos ahora. La impresión se termina el 24 de junio de 1569 y el lugar es Basilea, Suiza. Aunque parece ser que desde mucho antes de la publicación de la Biblia se había controlado, ya estaba planeando la traducción. Algunos dicen que esto comienza en Santiponce, otros que en Ginebra y otros que en Londres. Personalmente, creo que ya en Ginebra, por algunas fuentes, forja el plan de querer traducirla en Ginebra. Y en Londres es donde comienza a traducir la Biblia. Y esto lo sabemos por una Biblia que regala al obispo de Canterbury, a Grindal, donde da a entender en dicha dedicatoria que en Londres, allí por lo menos, Grindal le ayudó mucho en la traducción de la Biblia. Pero ya en Basilea, en 1569, donde sale la primera Biblia castellana, y esto es un hecho maravilloso, no solo para Extremadura, no solo para España, sino para los países de habla hispana, porque por fin alguien había hecho que Dios pudiera, permitirme la expresión, hablar en español, porque hasta la hora solo lo sabían en latín y otros idiomas. Cómo él traduce, cómo él forma, pero claro, él no se inventa la Biblia, ni esto tiene unas fuentes. Y bueno, él se basa para traducir el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea de Jacob ben Chamillin Adoniyahu. La Biblia de Bomber, que esta Biblia contenía los textos hebreos más antiguos de la época. O sea, era interesante tener esta Biblia. Y también la versión de Santes Pagnini y la versión judeo-española de la Biblia de Ferrara, otra buena Biblia muy importante que fue en 1553. Y como apoyo para el Antiguo Testamento, para textos más difíciles poder comparar, utiliza la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento en griego, y la Vulgata, que es en latín. Para el Nuevo Testamento, casi toda su base es el texto Receptus de Erasmus de Rotterdam. Como apoyo usa la Biblia latina de Zurich y la Biblia de Robert Estienne. A este Robert Estienne es a quien le debemos los versículos que tenemos hoy en la Biblia. Por eso este Nuevo Testamento de Francisco de Encina que tenemos aquí no tiene versículo, y la Biblia del Oso ya tiene versículo. Pero hay algo que llama la atención. De Santiago a Apocalipsis, Reina, por circunstancias, no es capaz de llegar a tiempo para traducirlo todo. Y Valera también le pasa lo mismo. Y desde Santiago a Apocalipsis se puede decir que lo que tenemos en nuestra Biblia es la traducción, que tenemos aquí, de Francisco de Encina, que fue el primer traductor del Nuevo Testamento, del griego al español, que también tenía intención de traducir la Biblia entera, pero se murió muy joven, con 34 años. Entonces, esto es maravilloso, poder tener un poco más de conocimiento a la Biblia. Hay una cosa que destacar. Antes de todo el texto canónico tenemos algo que el autor nos deja. Uno es, el autor era muy inteligente, o sea, Reina era muy inteligente. Sabía que esta Biblia tenía que llegar a España, fuera como fuera, y para esto introduce en la primera página unas actas del Concilio de Trento. Sí, me dirá, ¿y cómo va a utilizar unas actas del Concilio de Trento?
usa la regla número 3 y 4 en español y en latín para dar validez a su Biblia en el sentido de que, tengo aquí el Concilio de Trento, entonces para que cualquier obispo, que tampoco estaban muy formados en España, vieran Concilio de Trento, bueno, pues entonces es buena, y la dejaran pasar en su jurisdicción. Entonces, él tiene una vista muy buena sobre esto. Después tiene también un prefacio escrito en latín dirigido a las autoridades, donde presenta la Biblia, y después una amonestación para el lector en castellano. En esta amonestación el lector explica, por eso tenemos tantos datos de la Biblia, explica cómo él consigue las fuentes, cómo él hace la traducción. Y son cosas muy importantes. Pero algo que me llamó mucho la atención cuando estudio esta Biblia es que tiene, por último, un apartado que se llama breves amonestaciones. Son instrucciones sobre el contenido de cada libro y comentario en asuntos difíciles del mismo libro. Yo me quedé impresionado porque la primera Biblia en castellano no solo era la primera Biblia en castellano, sino era la primera Biblia de estudio en castellano. Hoy tenemos todos muchas Biblias de estudio, sobre todo los que nos dedicamos a esto. Pero Reina ya pensaba en la formación de los que leyeran la Biblia. Y hace esta Biblia con tantas notas al pie al margen, concordancias y estos resúmenes de los libros. Hay algo que se ha hablado mucho del tema de la portada. Tenemos aquí la portada. No es la mejor imagen que he podido coger. Hay muchas más bonitas, mejores que se ven. Y siempre ha habido mucha especulación sobre el significado en sí de la portada, porque vemos que es un oso, que es lo que da el nombre a la Biblia del oso. Y sí, puede tener una cierta simbología, porque hay un libro que no se ve bien ahí en la imagen, que tiene el tetragramatón, que son las letras de Dios en hebreo. Pero lo que podemos decir sobre la portada hoy, a ciencia cierta, es lo siguiente, que el oso era solo la marca de un impresor. Entonces, se ha especulado mucho, pero podemos decir esto. Y voy a leer una fuente de Rafael Alberto Serrano y Philip Wesley en el libro del Origen de la Biblia, y dice esto: había en Basilea otro impresor del libro pequeños, que era otro impresor ajeno a la Biblia, llamado Samuel Apiario, quien usaba como logotipo de su trabajo la imagen de un oso. Apiario dejó de usar ese logotipo, pero Casiodoro de Reina le gustó y le pidió permiso a Apiario para hacerlo imprimir por Waring, que era el impresor de la Biblia, en la portada de su traducción. Se ha hablado mucho de significado. Hoy sí, es muy bonito tener un significado, pero hoy no podemos decir a ciencia cierta que esté ahí por un significado especial. Hay que destacar también de la portada las letras que vienen abajo, tanto en hebreo como en español, que es el pasaje de Isaías 40, versículo 8. La palabra de Dios nuestro, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Qué mensaje? Es lo que yo hablaba. A lo largo de la historia la palabra de Dios permanece. Nadie lo puede apagar. El propósito de la traducción, ¿cuál era? La imagen habla por sí sola. En pocas palabras, para que tú y yo hoy, en el siglo XXI, podamos leer nuestro idioma, la palabra de Dios, para conocer el Evangelio y dárselo a conocer a otro, para que el reino de Dios sea extendido en la nación española y en los países de habla hispana. Hay que decir, Dios se acercó a nosotros, permitidme la expresión, por medio de una traducción, porque ya por fin podíamos entender a Dios como hablaba. Y no había un intermediario que nos dijera cómo hablaba del latín al español, sino que nosotros mismos podíamos percatarnos de lo que decía Dios en su palabra. Las motivaciones que le mueven a Reina a hacer esta traducción, podemos decir obviamente que es su corazón pastoral, su amor a la nación española y a los españoles, y el principal motivación, el amor a Dios y a su iglesia, a la obra de Dios en España y en los países de habla hispana. Lastimosamente, no quedan muchas de las Biblias impresas de la primera tirada de 1569. Pero ojo, me he pasado antes, no lo he dicho. Esa foto que está ahí la tomé yo mismo, personalmente, en unas conferencias, y es uno de los pocos ejemplares de la tirada de 1569 de la Biblia. Muchas se destruyeron, pero quedaron algunas, y esta la mantiene la Iglesia Anglicana de España. Y podemos decir que lastimosamente quedaron no muchas,
y habría que reeditar la Biblia, y ahí es donde después va a entrar el pastor Gabriel a hablar de ese tema. Pero sin duda Reina fue el que cumplió la obra que antes había empezado Francisco de Encinas y Juan Pérez de Pineda. En este mes, hermanos y amigos que nos encontramos en este lugar, celebramos el mes de la Reforma. Y con el estudio de Reina y la Biblia del Oso, podemos darnos cuenta que sí, que hubo reforma en España, que hubo reformadores españoles. Y por lo tanto también es nuestro gozo decir que tenemos una identidad histórica protestante, que un extremeño fue usado por Dios para traer de nuevo las mieles del Evangelio. Demos gracias a Dios por la vida de estos hombres y unámonos como protestantes, españoles, latinos y residentes en España a la celebración de la libertad en Cristo. Quiero terminar con estos homenajes que se han ofrecido, que se han dado a Reina, no en los siglos prontos a su muerte, sino hemos tenido que esperar muchos siglos. Y aquí después de 5 siglos le hicieron un homenaje en correo por la publicación por los 500 años, no, por los 450 años, perdón, de la publicación de la Biblia del Oso, que coincidía 2 años después, 2 años después con los 500 años de la Reforma. Y eso fue una calle también en el 2019, que le ofrecieron en su pueblo. Montemolín tenía una deuda con uno de los hombres más ilustres, que había sido intentado borrar por las autoridades católicas, pero gracias a los historiadores y divulgadores se ha podido hoy por fin, después de muchos años, en el 2019, ver una calle en Montemolín a Casiodoro de Reina con esa placa que tenemos. Y tenemos también esta estatua, que fue este mismo, en el 2020, por los 500 años del nacimiento de Reina, de Casiodoro de Reina, justamente al lado del monasterio de San Isidoro del Campo, fue inaugurada esta escultura en base, como dando gracias por la libertad y la tolerancia de Casiodoro de Reina. Y esta estatua está muy ligada a esta tierra también, porque el escultor es no de Villanueva de la Serena, Estanislao García Olivares, que fue quien hizo esta obra y la fundaron en 1520. Y quiero terminar recordando, Extremadura no es el rincón olvidado que no tiene tren. Extremadura es una tierra que ha dado mucho a la iglesia en el mundo, y sé que a través de esta iglesia, de la nuestra y de otras muchas, lo va a seguir haciendo. Y concluyo como concluye la portada de la Biblia del Oso, sabiendo esto, hermanos, que la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Gracias, Pastor Samuel. Dame el micrófono ahora, si puedes. Gracias por hablarnos también sobre Casiodoro de Reina, los antecedentes. Muchas veces pensamos que las cosas caen del cielo, ¿no? Listas allí y ya ha empezado todo, pero la verdad que tiene toda una historia de trasfondo y nosotros somos frutos de esta historia. Entonces, en este próximo momento vamos a hablar un poquito sobre el segundo que lleva el nombre, ¿no? La Biblia es conocida como Reina Valera, ¿no? Hemos hablado un poquito, Samuel habló sobre Casiodoro de Reina y vamos a hablar sobre Cipriano de Valera, un extremeño del siglo XVI, ¿no? Historia y fe de un extremeño del siglo XVI. Pero debemos pensar en algo. La primera pregunta que tenemos es, ¿por qué estudiar historia de la iglesia? Esta es una pregunta importante porque a nosotros, cristianos del siglo XXI, como Pastor Samuel habló, nosotros pensamos que nosotros somos la mejor generación de todos los tiempos. Nosotros tenemos la tendencia pecaminosa de pensar que hasta nosotros nada fue bueno, pero cuando llegó nosotros, ahí sí la cosa ha empezado a funcionar. Pero la verdad es que solo estamos aquí hoy a causa de hombres y mujeres del pasado, ¿no? Hasta algunos hermanos, por ejemplo, que tienen una cierta reproche al estudio, ¿no? Van a decir, mira, ¿por qué vamos a estudiar doctrina? ¿Por qué vamos a estudiar estas cosas? Pero la verdad, solo tenemos la Biblia en nuestras manos porque alguien ha estudiado estas cosas. Ninguno de nosotros habla griego,
también para que no tuviéramos la necesidad de una traducción. Entonces un autor, un historiador de la historia de la iglesia llamado E.R. Cairns dice lo siguiente, dice así, la historia de la iglesia será tan solo un enfadoso ejercicio académico de recordación de hechos si no se descubrir su importancia para la iglesia actual. Es decir, si miramos la historia tan solo para saber la historia y no para saber qué esta historia tiene que ver conmigo, vamos a tener de hecho un hecho enfadoso de recordar fechas y todo lo más. Pero la verdad es que la historia de la iglesia tiene que ver cómo hemos llegado aquí, quién somos, de dónde venimos y de alguna manera para dónde estamos caminando. La historia puede traer luz, ¿no? De alguna manera para estas cosas. Y lo que veo necesario para nosotros hoy en el siglo XXI aquí en Extremadura, nosotros, Iglesia del Señor, es reflexionar y de alguna manera, ¿no?, rescatar la memoria histórica, algo que se habla mucho en España, ¿no? La memoria histórica, siempre hablando de otro periodo de la historia, pero debemos rescatar la memoria histórica del protestantismo español del siglo XVI para intentar sacar de la cabeza una idea muy errónea que tenemos hasta nuestros días, ¿no? En especial, vosotros pueden ver por el acentillo que tengo que no soy de aquí. Y es muy común pensar así, mira, el protestantismo es cosa de extranjero. Eso es muy común en España. Mira, España católica, protestantismo es cosa de extranjero. Pero cuando miramos la historia, vemos hombres de esta tierra que han amado al Señor, han sufrido por el Señor, han huido por el Señor, y esto es protestantismo español del siglo XVI. Es claro que los extranjeros tuvieron y continúan teniendo un papel importante en la historia de la iglesia en España. El hecho claro es que quien está hablando aquí es un español y uno que no es español, pero no podemos olvidar que sí existió una primera generación de protestantismo en España que tiene sus raíces, que tiene sus frutos y que nosotros debemos recordar y de alguna manera buscar rescatar. Pero es muy interesante que el siglo XVI fue un siglo muy importante para la literatura española. Por ejemplo, ¿cuál es el libro más famoso en castellano que tenemos hasta hoy? Quijote, ¿no? Miguel Cervantes, Quijote, Don Quijote de la Mancha, ¿no? Entonces, Quijote fue escrito en el mismo periodo de la traducción de la Biblia del Oso. Y llegamos a pensar, por ejemplo, un autor llega a decir así, mira, lo que Quijote fue para la novela, la Biblia de Reina fue para la literatura religiosa del siglo XVI. Y mira, Quijote es Quijote, Miguel Cervantes es Miguel Cervantes. Y Reina y Valera, con su revisión después, tiene para la literatura religiosa este mismo peso para que tengamos idea de lo que estamos hablando, ¿no? Pero vamos a adelantar un poquito. Cipriano de Valera, un extremeño del siglo XVI. Ahí tenemos la foto de donde nació, hoy se llama Fregenal de la Sierra, un poquito después ahí de Samuel bajando para Sevilla. En la época de Cipriano se llamaba Valera la Vieja, posiblemente él se llama Cipriano de Valera a causa de su lugar de nacimiento, que era Valera la Vieja, y antes de esto no era un yacimiento romano, es decir, era una ciudad romana. Entonces es un pueblo muy antiguo y de allí salió un extremeño llamado Cipriano de Valera. No sabemos mucho cómo suele ser, Samuel dijo la misma cosa sobre Casiodoro de Reina, muchas cosas sobre la juventud de estas personas. Hoy en día, tú mira tu Facebook, tú mira tu internet, tú vas a tener toda la vida de las personas. Si tú vas bajando el muro, tú vas a ver dónde ha estudiado, qué hizo, cuándo se ha cambiado de vida, los estudios, todo esto. Pero no teníamos esto. Lo que queda registrado suele ser a partir del momento de un ingreso en un orden religioso. Entonces es por esto que la mayoría de los hechos que sabemos es después del ingreso en el monasterio de San Isidoro del Campo. Sin embargo, sabemos que Cipriano de Valera estudió, ¿no?, en la Universidad Hispalense de Sevilla y después ingresó en el monasterio de San Isidoro. Y es muy interesante que este libro
que Samuel ha citado las artes de la Santa Inquisición de Reina, ¿no? Reina va a citar lo que se pasaba en los pasillos, en los claustros del monasterio de San Isidoro de Campo. Y él dijo algo muy interesante. Él dijo así: las horas que se llamaban, por costumbre, de coro y resto, se habían convertido en explicaciones de las Sagradas Escrituras. Mira lo que estaba pasando en un monasterio del siglo XVI. En lugar de se quedar con aquellos cantos, ¿no?, gregorianos y todo, y con aquel momento de reflexión, debemos recordar que los órdenes religiosos tenían mucho esto de la contemplación, ¿no? Era muy común esto, pero se cambió este momento por explicaciones de las Escrituras. Se estaban predicando la Biblia, se estaba explicando las Escrituras, exponiendo las Escrituras, y de hecho yo creo que fue allí mismo que empezó una de las revoluciones más silenciosas y majestuosas que España ya ha vivido. 12 frailes, incluyendo después también algunos de órdenes superiores, que estaban incluidos también. No era una rebelión, vamos a decir así, tenían los que estaban de hecho también al mando, y de alguna manera han comprendido la doctrina del Evangelio, han comprendido la verdad del Evangelio. Es claro que por medio de las literaturas de Juanillo, las literaturas reformadas, para que tengas idea, en los periodos posteriores a la Reforma Protestante del siglo XVI, estamos hablando 1521 y 22, se tiene la estimativa que 1/3 de todas las publicaciones de Europa eran reformadas, eran de protestantismo. Lutero, por ejemplo, fue uno de los que escribió más en este sentido. Entonces, 1/3 de todas las prensas de Europa se estaban produciendo libros prohibidos. Y esto se estaba poniendo, ¿no?, en los claustros, en los pasillos, y Dios, de hecho, levantó de allí una generación que iba a traer muchos frutos para España. Pero a causa de la prisión de Juanillo han tenido que huir de España. Yo voy a pasar rápido aquí porque de alguna manera Samuel ya ha hablado de este momento, ¿no? Pero salen de España 12 frailes de allí, de entre los cuales tenemos Cipriano y tenemos Casiodoro de Reina. En el mismo libro, Artes de la Santa Inquisición, tenemos lo siguiente. En este número ha sido el doctor... No, esto es un poquito después. Entonces ellos van a Ginebra, ¿vale? Me llama la atención que Ginebra era como si fuera la ciudad protestante del siglo XVI. Todo el mundo huye para Ginebra. Es claro que Reina utiliza una expresión que no le ha gustado, la rigidez de Calvino. Él no se queda mucho tiempo allí. Pero la verdad que otros como Cipriano de Valera y Juan Pérez de Pineda, me llama mucho la atención que la primera iglesia de habla castellana del mundo fue por medio de Juan Pérez de Pineda en Ginebra para los refugiados españoles, ¿no? Es la primera iglesia de habla castellana del mundo en sentido, ¿no?, de protestantismo, y fue allí en Ginebra. Y Juan Pérez de Pineda, la verdad que es conocido, ¿no? Dr. Gordon va a llamarlo del pastor reformado, porque él tenía este corazón pastoral. Era el más maduro del grupo, era lo que las personas de alguna manera oían más, y ha tenido este labor pastoral también, ¿no?, para con los reformadores. Y Cipriano de Valera fue extremadamente influenciado por el pensamiento de Calvino y por la vida en Ginebra. Al punto, yo me quedo así pensando, solo alguien que fue impactado y cambiado podría laborar tantos años para traducir una obra como esta, ¿no? Y la verdad que esta es la primera parte de uno que tiene la segunda, que es la gran obra de Calvino llamada Institución de la Religión Cristiana, que fue traducida al castellano por Cipriano de Valera, ¿no? Y es muy interesante que el prefacio de la traducción al castellano es una exhortación que él llama así a todos los fieles de la nación española que desean el adelantamiento del reino de Jesucristo. Es cuando él va a hablar, ¿no?, de por qué debemos desear la doctrina del Evangelio. Y él habla de Calvino en esta obra así. En este número ha sido el doctorísimo intérprete de la Sagrada Escritura Juan Calvino.
autor de esta institución, el cual él trata muy puro y sinceramente los puntos y artículos que tocan a la religión cristiana, confirmando sólidamente todo lo que enseña con la autoridad de la Sagrada Escritura y rebate mediante la palabra de Dios los errores y herejías conforme el deber de un maestro cristiano. Aquí me llama la atención porque este es algo que marca el protestantismo, porque hasta entonces se refutaba, ¿no?, herejías o lo que sea, mucho más por un pensamiento filosófico, naturalista, se hablaba mucho más en cuestiones no metafísicas, pero es con la Reforma que algo que ya era común en los periodos anteriores de la historia de la Iglesia, por ejemplo, cuando vamos a estudiar los padres apostólicos, los padres de la Iglesia, era común usar la Escritura para enseñar, pero por mucho tiempo no fue así. Entonces me llama la atención que estos hombres vuelven a las Escrituras como medio de enseñanza de la palabra de Dios. De ahí él va hasta la Inglaterra, no por las mismas causas que Reina, que ha tenido esta chispa, ¿no?, en Ginebra, pero él posiblemente va pensando en su futuro, en su labor. ¿Por qué? Porque sube al trono de Inglaterra una reina, Isabel I, que Samuel habló, ¿no?, una reina protestante. Entonces todos los protestantes de Europa, de alguna manera, sintieron el anhelo de, mira, es mejor ir allí por dos razones. Tiene un rey protestante, que por aquel entonces era algo revolucionario, y segundo, estamos lejos del continente. ¿Por qué? Porque en continente teníamos Felipe II, que era de hecho el cazador que iba por detrás de todos los protestantes donde estaban. Entonces era mejor salir y a las islas y tener por lo menos un poquito más de protección. Al contrario de Reina y del coro, que han tenido una relación con la nobleza en Inglaterra, Cipriano empieza un poquito más por abajo, ¿no? Él da clases para los hijos de familias nobles, claro, de familias que tenían condiciones de llamar, ¿no? Y él ha dado clases para estos hijos. Y llegó el momento que a causa, mira cómo Dios hace las cosas, a causa de su graduación en España, de su bachiller en filosofía, él es invitado a ser profesor de Cambridge. Y lo es, profesor de Cambridge por un periodo, después saca una maestría en Oxford y es catedrático de Oxford por muchos años de su vida. Mira, estamos hablando de un extremeño del siglo XVI que fue profesor catedrático de una de las universidades más importantes de la época. Y este hombre fue, por ejemplo, tutor de Nicholas, tenemos allí el nombre de él, Nicholas Walsh, que fue el traductor del Nuevo Testamento a otro idioma, que era el irlandés gaélico. Es decir, de alguna manera vemos la influencia de esta idea de vamos a traducir la Biblia para que el pueblo pueda tener acceso a la palabra de Dios. Mira, hermanos, yo ya he tenido la oportunidad de vivir en países que al principio yo no entendía nada del idioma, ¿no? Aquí en España, como soy natural de Brasil, el portugués, mira, nada, no, siempre he entendido alguna cosa, pero aunque no llegué aquí hablando español. Pero, por ejemplo, yo y mi esposa fuimos misioneros y pastores en Rumanía, y allí sí, ya he tenido la oportunidad de sentar en una silla y no entender absolutamente nada de lo que se hablaba. Y yo te digo una cosa, así era la vida del cristiano en una misa en latín hasta la década de 70 casi, ¿no? Que tú no ibas a entender mucha cosa, ¿entiendes? Entonces esta labor de traducción es muy importante. Y fue allí donde él empezó a revisión, ¿no?, de la Biblia del Cántaro, ¿vale? La Biblia que tenemos Reina y Valera es a causa de que Cipriano de Valera va a hacer una revisión de la Biblia de Reina, va a publicarla en el año de 1602, ¿vale? Y esta se quedó conocida como la Biblia del Cántaro. Tenéis el dibujo ahí en vuestra mano, es el primero que tenemos. Se llama la Biblia del Cántaro a causa del dibujo de la portada, donde tenemos dos hombres, ¿no? Uno plantando un árbol y otro poniendo agua con un cántaro, ¿vale? Y ahí sí se busca un simbolismo más claro a causa del texto de Corintios, cuando dice, no, Apolo regó, yo he plantado, ¿no? Apolo regó, pero el crecimiento viene
del Señor. Y la idea era esta, ¿no? Reina ha plantado, yo estoy poniendo agua, pero es el Dios que está haciendo con esta palabra avance, que esta palabra llegue, ¿no?, hasta los confines de la tierra. La Biblia del Cántaro entonces se quedó conocida, fue publicada en 1602. Curiosamente, es el último año que oímos hablar de Cipriano de Valera. Se pierde su noticia, su rastro en la historia. Posiblemente muere en el mismo año de la publicación, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Reina, que muere en el año que consiguió su tan deseado anhelo de ser pastor reconocido de una ciudad, y pocos meses después muere, y no sabemos, vale, si murió en 1602, pero la verdad que posiblemente después muy poco, porque también ya tenía 70 y pico de años, algo que, vale, hoy en día tener 70 años es normal, pero en el siglo XVI tú vas a ver que es algo muy bendecido por el Señor llegar a los 70 años. Vale, la Biblia del Cántaro, ¿no? ¿Cuál era la motivación de Cipriano de Valera? Lo que podemos comprender de la Biblia del Cántaro tenemos cuando él de alguna manera escribe lo que es llamado exhortación al cristiano lector. Yo tengo una copia aquí. ¿Qué es esto? Antes de la Biblia, antes de empezar el texto bíblico, como por ejemplo Reina hizo con sus amonestaciones, Cipriano hace con las exhortaciones. Es un texto de unas 30 páginas donde él instruye sus lectores a leer la palabra, da las razones por las cuales tradujo, ha hecho la revisión de la palabra y todo eso. Entonces es un material muy bueno, está disponible en internet si queréis. Y vale, es de dominio público, ¿no? Y yo tengo una copia aquí también, si deseas. Él dice, si mi deseo a revisar la Biblia fue para que nuestra nación española no careciese de un tan gran tesoro como es la Biblia en su lengua. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasó, pastor? ¿Qué pasó? Fue que después de la traducción de la Biblia al castellano, la Inquisición se ha vuelto muy peligrosa. Y de alguna manera las Biblias de Reina ya no existían más prácticamente cuando llega Cipriano de Valera. No es que no existían más, nosotros hemos visto una, ¿no? Pero tenían muy pocas porque o fueron quemadas por la Inquisición o fueron vendidas. Pero mira, estamos hablando hoy, por ejemplo, si tú coges este libro aquí, que es la 13ª edición, creo, tiene una tiraje de 2.000 obras. En aquel entonces solo fueron hechas 2.000 Biblias de Reina. De estas, muchas fueron quemadas, otras estaban escondidas, ¿no? Porque si tú eras cogido con una Biblia, tú ibas a la hoguera también. Entonces, ¿qué pasó? Cipriano tuvo el deseo de poner más, y ya que iba a imprimir una vez más, hacer una revisión. Él pasó 20 años de su vida haciendo la revisión de la Biblia de Reina. Una cosa importante de decir, él no tenía ningún problema con la traducción de Reina, ¿no? Se dice algunas veces, mira, Cipriano fue allí a intentar hacer la cosilla un poquito mejor. No, esta no era la intención de Cipriano de Valera. Él no ha tenido problema. Él llega a decir, por ejemplo, que la traducción de Reina fue, de hecho, una de las mejores que él ha tenido acceso, ¿no? Y que en la medida de posible, él va a decir aquí en la exhortación, él siguió palabra por palabra. Pero él ha cambiado algunas cosas, porque si no, no era una revisión de 20 años. Mira, ¿y cuáles fueron sus gran cambios? Sus gran cambios fueron literarios y no teológicos. Reina utilizó algunas palabras que después de años no sonaba tan bien. Tiene una que no voy ni a decir porque suena muy mal hoy en día, pero que Cipriano va a sacar de la Biblia y poner algo, ¿no?, un semejante. Pero por ejemplo la expresión por ventura. Cipriano de Valera, a ver que por ventura suena muy al azar, muy así, saca esta expresión de la Biblia y la traduce de otra manera. Otra cosa, él pasa casi que unas 5 páginas de aquí explicando por qué ha traducido el nombre de Dios como Jehová.
¿no? Tener Jehová en la Biblia es, de hecho, una de las grandes de las aportaciones de Cipriano de Valera. Tal vez el gran cambio teológico fue que todas las citaciones de la Biblia de Reina que estaban basadas en la Septuaginta y en la Vulgata, que no tenían, vamos a decir así, semejanzas, que no se encontraba en el original hebreo, Cipriano de Valera saca. Es decir, si la Septuaginta hablaba, si la Vulgata hablaba, pero el texto hebreo no hablaba, él sacó. ¿Vale? Y esto demuestra algo interesante, que de alguna manera la línea de revisión estaba basada en el texto original que él tenía por aquel entonces. Hoy en día tenemos textos mucho más antiguos, pero él intentó quedarse lo más fiel al texto antiguo que tenía en sus manos, ¿vale? Pero una cosa importante de pensar es que esto no fue sacado de su cabeza, ¿no? Los cambios no fueron sacados de su propia cabeza. Pero él dijo así: hemos hecho con maduro consejo y deliberación, y no fiándonos de nosotros mismos, porque nuestra conciencia nos testifica cuán pequeño sea nuestro caudal. Lo hemos consultado a hombres doctos y piadosos, y con diversas traducciones por la misericordia de Dios hay en diversas lenguas en el día de hoy. Es decir, no fue así: mira, yo voy a cambiar porque quiero cambiar. No, él estudió, buscó otras personas que sabían más que él en determinados asuntos. Él fue entonces buscando, ¿no?, cada una de estas cosas, y de alguna manera consultó, ¿no?, las traducciones que ya tenía por aquel entonces en otras lenguas, y así llegó a este momento, ¿vale?, a tener la Biblia del Cántaro. Pero él fue un escritor perseguido. Para que tengas idea, de todos los notables reformadores del siglo XVI, fue Cipriano de Valera el que ha tenido la bendición, entre comillas, de ser conocido por la Inquisición como el hereje español. Cuando estamos leyendo los actas, ¿no?, de la Santa Inquisición, santa entre comillas, cuando se cita el hereje español, es Cipriano de Valera. No es otro, es Cipriano de Valera. Entonces, otra cosa, tanto Reina cuanto Valera fueron considerados autores de primera línea de la Inquisición. ¿Qué es esto? Aún los libros no analizados por la Inquisición, pero que tuviesen el nombre de Cipriano de Valera o de Casiodoro de Reina, estaban permanentemente prohibidos. Es decir, si tú tenías un libro con el nombre Casiodoro de Reina o con el nombre Cipriano de Valera, tú ya habías sido condenado a pasar por el tribunal, por los autos de fe de la Inquisición. Mira qué cosa seria, ¿no? Mira qué cosa difícil. Y de hecho parece que Cipriano no estaba muy preocupado con esto, porque la gran mayoría de su labor fue de traducción de escritos, no escribió bastantes libros, ha enviado muchas cosas a España entre lo que podía, ¿no? Y por esto la verdad que también nunca volvió a España, porque si pisara aquí, si sus libros ya eran quemados, él claramente también lo sería. Fue condenado a muerte por la Inquisición, quemado en efigie. Samuel explicó esto, ¿no? Se hacía un muñeco, una estatua, lo que sea, y se quemaba en lugar de la persona, porque él y los 12 ya estaban fuera de España. Tenemos ahí una portada del Index, de uno de los Index Librum Prohibitorium. ¿Qué es esto? Era un listado de libros prohibidos. Si tú tuvieras cualquier uno de estos libros, tú ibas a pasar por el tribunal de la Santa Inquisición. Y es curioso notar, por ejemplo, Lutero, todos los libros de Lutero, todos los libros de Calvino, todos los libros de Reina, todos los libros de Valera estaban en el Index, ¿vale? Y no solo esto, la Biblia estaba en el Index. La Biblia del oso, la Biblia del cántaro, eran prohibidas en España. Al punto, para que tengas idea, que la primera vez que una Biblia es impresa, ¿qué se llama? Impresa en España, aquí, fue 300 años después de Reina y Valera.
Mira, por 300 años todas las Biblias que teníamos aquí de Reina y Valera eran impresas fuera de España. La primera vez que se imprime aquí, y ya estamos hablando, mis hermanos, casi del periodo, ¿no?, de la abuela de Sara, de un poquitín más antes, ¿no?, que fue la primera vez que las impresas españolas han podido imprimir las Biblias aquí en el suelo español. Él fue, de hecho, perseguido por todo esto. Pero tiene una historia, antes de pasar a la parte final de la exhortación, que me llamó la atención. Es una historia contada por Gabino Fernández Campos, para que tengas idea de cómo el reino avanza aún en medio de la persecución. 300 años sin tener la Biblia aquí impresa en España, pero de alguna manera a finales del siglo XVIII esto empieza a llegar, se empieza a distribuir la Biblia, ¿no?, en España de alguna manera, y las personas no tenían la mínima idea quién era Cipriano de Valera, al punto que se fue enviado una carta al editor de la Biblia, a la dirección que tenía, y la carta era de un pueblo de Jaén, y esta carta pedía que de alguna manera don Cipriano de Valera enviase nuevos libros como el que había transformado sus vidas. Ellos pensaban que don Cipriano de Valera estaba vivo 300 años después y que sus libros estaban allí para que él pudiera enviar más libros, porque no tenían la misma idea. Fue algo muy cerrado en España, al punto de no se conocer a esta gente, ¿no? Gracias a Dios, estamos en un periodo en los últimos años donde tenemos publicaciones, por ejemplo, de gente de aquí, estudiosos que empiezan a rescatar esta memoria histórica, pero la verdad es que es algo muy difícil. La parte final, mis hermanos, yo dejaré con que Valera nos exhorte a leer la Biblia para que podamos comprender, de hecho, lo que tenemos en nuestras manos. Valera escribiendo a todos los fieles españoles, ¿no?, hacia adelantar el reino de Dios, en el prefacio de la institución de Calvino, dijo así: entre todos los dones y beneficios que Dios por su misericordia comunica sin cesar a los hombres, es el principal el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, el cual trae a los hombres una grande alegría y quietud de corazón en esta vida, y la vida eterna, gloria y felicidad después de esta vida. Mira cómo Valera comprende que lo que de hecho produce felicidad, gozo, rectitud, justicia, paz, es el conocimiento de Dios. Todos nosotros tenemos Biblias en casa. Algunas de ellas ya no abrimos hace tiempo. Algunas de ellas están allí llenas de polvo, como un libro. Casi todos los españoles, casi todas las personas aquí de Don Benito van a tener una Biblia en casa. Posiblemente llena de polvo y no leída. Pero es el conocimiento de Dios que cambia nuestras vidas, cambia nuestros corazones. Por esto, él va a decir así: la causa por que los adversarios prohibieron la escritura y persigan a sangre y fuego a los que la leen, es que entienden por la gran experiencia que tienen que la Sagrada Escritura es el único medio porque Dios, por su gran misericordia, ha dejado en el mundo para saber, entender y conocer cuál sea la verdadera religión, cuál sea la falsa, cuál sea el culto y la manera de honrar que Él mande, y el cual sea el que Él vede y deteste. Mira lo que Cipriano va a decir. La Biblia es el único medio por lo cual podemos saber si nuestra religión es verdadera o no, y si nuestro culto es de la manera como Dios quiere o no. La verdad que esto aquí podría ser muy bien reflexionado por los mismos evangélicos del siglo XXI, ¿no?, que piensan que culto es algo que yo puedo sacar de mi cabeza y hacerlo como deseo. Pero el culto que Dios acepta es aquel que es enseñado por las Escrituras. Valera comprendió esto en el siglo XVI. Para que tengas idea, mis hermanos, de cómo la cosa fue difícil aquí
en España, en la Tribunal Suprema de Madrid de la Inquisición, se fue dicho que el hecho de poseer, leer o reproducir una Biblia en lengua vulgar era una razón de muerte en la hoguera. Poseer, leer o reproducir. Mira lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque Valera va a decir así, ellos saben que si ellos persiguen la Escritura, el pueblo no va a conocer a Dios, porque conocemos a Dios por medio de las Escrituras, ¿no? Debemos comprender, mis hermanos, que como dijo Valera ahí en la parte final, otra vez, ¿no? Yo creo que tiene uno antes. Vale. Entonces, antes de leer esta, Valera va a decir que es lo que tenéis ahí en la brochura, que tenéis ahí en el papelito, ¿no? La parte de atrás. Para mí me ha llamado la atención lo que Valera dijo. Él dijo así, por lo tanto, es el deber del cristiano es no ser ignorante, sino sabio en el conocimiento de Dios, que su majestad ha revelado en la Sagrada Escritura, y así la escudriñe, rumíe, hable de ella y la medite de noche y día, pero lo hará con espíritu de humildad, no fiándose de su propio entendimiento, considerando cuán inhábil será por sí mismo para entenderla, y así invoque al Señor que le dé su espíritu, que le declare las Escrituras, que le abra el sentido para que entienda la Escritura. Y acabamos con la última citación de Valera antes de pasar al texto bíblico, que él dijo así, otra vez tomo a suplicar a nuestro buen Dios y Padre misericordioso, que os haga la gracia, que lo hagáis para que sepáis su voluntad y sabiéndola viváis conforme a ella, y así seáis salvos por la sangre de aquel Cordero sin mancilla que se sacrificó a sí mismo en la ara de la cruz, para alcanzaros perdón de vuestros pecados delante del Padre. Que podamos leer la palabra, amar la palabra, porque muchos han dado su vida por la palabra, para que tuviésemos acceso a este tesoro, como va a llamar Cipriano de Valera.